Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a platicar sobre el concepto de serverless. Antes de continuar con el video, les recomiendo que me sigan a mis redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, obviamente, y en mi blog vidamrr.com. También no se olviden de participar en la encuesta de la semana, donde les pregunto qué es lo que más les gusta de utilizar Google Chrome. Google Chrome es de los navegadores web más usados alrededor del mundo, entonces me gustaría conocer específicamente a ustedes qué les gusta, si es que lo están utilizando. Ahora sí vamos a comenzar con el tema de la semana. El término serverless es uno de los conceptos relativamente nuevos, y más si lo que ustedes están empezando a hacer es desarrollar utilizando servicios en la nube, lo van a escuchar frecuentemente. Entonces vamos a empezar por la definición. Serverless hace una analogía al término sin servidor, y es un tipo de arquitectura en donde los desarrolladores no se tienen que preocupar por esa capa de infraestructura o de servidores. De lo único que tienen que preocuparse es por tener un ambiente de ejecución y tener el código a través de lo que le llamamos unas funciones. Las funciones son como las que conocemos típicamente en programación. Entonces lo que hace serverless es tomar esa función y ejecutarla, no importando si esa función está en un lenguaje de programación específico. Si requiere algún componente en específico, eso se puede configurar. Sin embargo, el desarrollador solamente tiene que enfocarse en que su función esté desarrollada correctamente. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo funciona el término de serverless con el uso de una aplicación sencilla que pudiéramos imaginarnos como algo bastante rápido para poder programar. Imagínense que nosotros estamos desarrollando una aplicación de noticias para una aplicación móvil. Entonces esta aplicación móvil lo que hace es que tú puedes añadir fuentes de noticias de diferentes blogs y sitios web, y obviamente te irá haciendo la recopilación de las últimas noticias de cada una de esas fuentes. Ahora, típicamente como nosotros podríamos elaborar nuestra aplicación, pues es que pudiéramos montar un servidor, pudiéramos montar obviamente toda la infraestructura requerida, un sistema operativo, y a partir de ahí, ya sea que nosotros utilicemos virtualización o contenedores, pues que vamos a montar nuestro hipervisor, nuestro engine de contenedores como Docker. A partir de ahí creamos máquinas virtuales o creamos las imágenes en caso de que nosotros quisiéramos hacer esta aplicación como si fueran microservicios, y a partir de ahí pues ya tenemos como tal el aplicativo o el backend necesario, dependiendo de las operaciones que vayamos a realizar con las fuentes, porque a lo mejor las puedes filtrar, las puedes ordenar, tienes que hacer procesamiento, etcétera. Entonces ese es nuestro aplicativo como tal. Una vez que las fuentes fueron cargadas y procesadas, pues te los va a devolver en tu aplicación móvil. Entonces este es el modelo tradicional que nosotros conocemos y que haríamos no solamente para este tipo de aplicaciones, sino prácticamente para cualquier tipo, ¿no? Entonces ese es un modelo base, como lo llamo yo. Pero ahora vamos a empezar con el tema de la carga. Entonces imagínense que inicialmente tengo una carga de, no sé, 100 usuarios. Entonces mi infraestructura actual o mi modelo actual de aplicación soporta los 100 usuarios sin ningún problema. Pero ¿qué pasa si le empiezo a añadir más usuarios o mucha más gente empieza a hacer solicitudes a mi aplicación? Entonces aquí tengo dos opciones. La primera es incrementar los recursos de la infraestructura existente, por ejemplo añadir más RAM, o por ejemplo tener un servidor con más procesamiento, etcétera. Este tipo de recursos lo que van a hacer es incrementar la capacidad que tiene pues mi infraestructura actual para poder recibir más solicitudes o hacer más procesamiento. Sin embargo, imagínense que mi aplicación es tan popular que ya está siendo utilizada por millones de personas. Entonces aquí va a llegar un límite en el que ya no puedo crecer más mi infraestructura actual, sino lo que voy a necesitar es montar otra infraestructura idéntica para dar, digamos, servicio a la cantidad de usuarios que está llegando. Y a partir de ahí podría pensar, por ejemplo, poner un balanceador para que conforme voy creciendo mi infraestructura, pues el balanceador se encargue de redirigir esas solicitudes
a la infraestructura que esté menos ocupada. Y así sucesivamente podría, digamos, estar escalando la infraestructura de acuerdo a las necesidades de mi aplicación. El tema es que una vez que yo ya la crecí con 3, 4 servidores o 4 infraestructuras idénticas, ya no hay forma como que nada más eliminarlas o volver a añadir más. Es decir, una vez que crece ya no tengo esa elasticidad de volver a regresar esa infraestructura a como era antes. ¿Qué pasa en un modelo de serverless? En un modelo de serverless estamos aplicando un poco el tema de plataforma como servicio, en donde pues nosotros nos estamos olvidando de la infraestructura. Es decir, en un modelo de serverless el desarrollador ya no tiene que preocuparse por meter infraestructura, meter servidores, que si se están virtualizando, etc. Toda esa parte del stack la abstrae y la administra un proveedor que generalmente es de servicios en la nube. Lo único por lo que nosotros tenemos que preocuparnos es por lo que le llamamos las funciones, o esta parte como de Function as a Service, es que es el pequeño ambiente que nos habilitan a nosotros para poder definir la función que queremos que se ejecute. Aquí hay varias ventajas que nos ofrece este modelo. Como les decía, primero el tema de que toda la parte de abajo del stack no la administramos nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro proveedor se va a encargar de añadir recursos conforme nuestra función así lo necesite, o de quitarlos dependiendo de si la demanda de esa función va incrementando o decrementando. Entonces esa parte la estamos abstrayendo para que lo único que nos interese a nosotros es definir el lenguaje de programación y el código que queremos ejecutar. En un modelo orientado a funciones, tú vas a pagar solamente por el tiempo que dure ejecutándose esa función. Por lo tanto, es bastante importante tener una función que sea óptima, que se ejecute en el menor tiempo posible y que obviamente la infraestructura le dé capacidad para que siempre se ejecute en un tiempo considerable sin importar la cantidad de usuarios que están accediendo a ella. De tal forma que si tu aplicación con a lo mejor 10 usuarios no requiere de mucha infraestructura, pues tu proveedor de servicios en la nube va a implementar poca infraestructura para darle servicio, de tal forma que siempre sea óptima la solicitud y el tiempo que tarde en contestar esa función. Conforme los usuarios vayan incrementándose y se requiera ya sea más recursos o poner más copias de esa infraestructura para poder soportar la demanda de usuarios, el proveedor lo va a hacer dependiendo de esas métricas, de cuántos usuarios accedan, de cuánto procesamiento requieras o qué tan rápido necesites que la función conteste a las solicitudes que le esté entrando. Lo único que tú te vas a preocupar de nuevo es que esa función esté correctamente programada. Y como les decía, es un modelo que lo podemos encontrar sobre todo en servicios en la nube. Entonces, si hablamos de las nubes, tenemos la de Amazon, Google y Microsoft. En Amazon, en AWS, tenemos lo que le llamamos las funciones Lambda, que es la forma en la que AWS implementa esta arquitectura. En Azure tenemos las Azure Functions, que son funciones que de la misma forma que en Google tenemos los Cloud Functions, funcionan de la misma forma, te dan tu ambiente en donde tú vas a poner el código de tu función, vas a escoger el lenguaje por el que se va a ejecutar y si requieres algo adicional, digámoslo así, y eso es todo. Entonces, este modelo se implementa bastante fácil en aplicaciones que están orientadas con servicios en la nube y quizá a lo mejor si están interesados podríamos hacer un ejemplo posteriormente para que vean cómo funciona con respecto, digamos, al modelo tradicional de tratar de construir esa misma función bajo una infraestructura que bajo un ambiente de función como servicio. Entonces espero les haya gustado este video, que hayan comprendido cómo funciona el término de serverless. Me gustaría conocer si ustedes ya lo han implementado, si ya lo conocían o este es un término nuevo en el que a lo mejor les gustaría conocer un poco más a detalle. Si les gustó este video, regálenme un like, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para seguir recibiendo las noticias, los videos y los tutoriales del canal en cuanto sean publicados. Si no hay nada más, nos vemos la próxima.